It's mine. Well, welcome. Bienvenidos, bienvenidos. And thank you guys for having me this morning. Muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. I wanted to start by saying thank you to our sister in the back who shared her testimony up here this morning. Gracias por nuestra hermana, Thank you. por compartir su testimonio. Fue de mucha bendición. God is using your life as Dios- a testimony of His goodness and grace. Dios está utilizando tu vida para su gracia, para todos nosotros. So thank you for the reminder that there is hope in suffering. Gracias por recordarnos que hay esperanza en medio del sufrimiento. Thank you. Muchas gracias. Can we start with prayer? Podemos And then I'll- orar para comenzar. Our Heavenly Father, Padre que estás en los cielos, I'm thankful for today, estoy muy agradecido por el día de hoy and my prayer is simple. y mi oración va a ser sencilla. I pray that you would send your Holy Spirit. Pido que venga tu Espíritu Santo I pray that He would give us ears to hear, y que Él nos dé oídos para oír a heart to receive, y corazón para recibir and strength to obey. y mucha fuerza para obedecer. I pray that your Son would be lifted up in His glory, Te pedimos que tu Hijo sea levantado en su gloria and that we would be overwhelmed by the beauty and grace that is in y Christ. que nosotros vamos a ser saturados de la belleza que está solamente en Cristo. I ask this in the name of Jesus. Te pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So I'd like to start this morning with a question. Yo quisiera comenzar esta mañana con una pregunta. How many of you have ever bought something counterfeit? ¿Cuántos de ustedes han comprado algo que no sea original? Me? Oh, yeah. 2 hands up. Yeah. So I spent 10 years in China. Yo viví 10 años en China, So I know a lot about buying fake things. así que yo sé bastante de cosas no originales. Now, some counterfeits are easy to spot. Ahí hay unas cosas que tú dices, bueno, esto no es original. Like these. Let me Por show ejemplo, you a few. vamos a ver este ejemplo. So we have the pineapple phone Nosotros tenemos el teléfono iPhone de la piña and the tuna brand. y la marca de tuna. En vez de Puma, este es tuna. Or how about iPhone shoes? ¿Qué tal los zapatos de iPhone? And how many of you ladies would like a Dolce & Banana purse? ¿Qué tal el bolso de Dolce y Banana? Yeah, pretty good, right? Tremendo. This is my favorite, Ese es mi favorito. the Nintendo Polystation, El Nintendo Polystation. right? How many of you had one of those growing up? ¿Cuántos tuvieron alguno de esos cuando fueron niños? Me either. I didn't have one of those. No, yo tampoco tuve un Polystation, pero bueno. But there are other things in life Pero hay otras cosas en la vida that are much more difficult to discern que es más difícil de discernir and have painful and sometimes deadly consequences. y que hay ocasiones que las consecuencias son dolorosas o mortales, Like these. como por ejemplo esta. So one of those is a wasp, Una de estas es una avispa and that's going to cause you some pain. y eso te va a causar dolor. One of those is a fly, Y la otra es una mosca and is completely harmless. y no hace nada. I'm not going to tell you which. You're going to have to figure No that te out voy a yourself. decir cuál es cuál, pero tú tienes que averiguar cuál es la mosca y cuál es la avispa. How many of you like snakes? ¿Cuántos de ustedes les gustan las serpientes? No? Yeah. Well, see, the snake on the left La serpiente a la izquierda, no sé cuál es la izquierda, la izquierda de todos, sí. is harmless. No hace nada, es inofensiva. The snake on the right Pero la de la derecha will kill you. te mata. So sometimes Así que hay momentos our failure to discern ends with laughter and embarrassment. que nuestra falta de discernimiento puede terminar en risa o algún tipo de situación así no muy importante. Like buying a Dolce and Banana Como purse. comprarte un bolso de Dolce y Banana. At other times, Pero hay otros momentos our failure to discern ends with mourning and death. cuando nuestra falta de discernimiento puede terminar en lloro y en muerte. John is teaching us this morning Juan nos está enseñando esta mañana to discern something that is a life and death matter. un asunto que es para que discernamos un asunto de vida o muerte. So would you turn with me in your Bibles to 1 John Así chapter 2, Me acompañas a tu Biblia, Primera de Juan, capítulo 2. and we're going to start in verse 18. Vamos a comenzar en el verso 18.
And I'm going to have you stand one more time. Y yo quisiera pedirle que nos pusiéramos de pie. We're going to be reading in two separate passages. Nosotros vamos a estar leyendo en dos pasajes diferentes. So make sure that you also have marked 1 John chapter 4, Así que también verse 1. ten marcado el capítulo 4, versículo 1. So we will read together 1 John 2, Vamos a leer juntos 18 through 27 el together capítulo first, 2 del 18 al 20 to 27. al 27, muy bien. And then we will read 1 John Y 1 después through vamos a 6 leer el together. capítulo 4, versículo 1 al 6. All right, let's read this together. And let's begin. Go ahead. Vamos a leerlo todos juntos, ¿ok? Lo que dice en las pantallas de nuestra Biblia dice: queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso no damos cuenta de que está la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Tal persona es el anticristo, la que niega al Padre y que niega al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Permanezcan en ustedes lo que han oído desde el principio. Y sigamos. 24. Permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio. Y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas las escribo de los engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es verdadera, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Y ahora, queridos hijos, permanezcan. We're going to go to 1 John Hasta el 4 now. 28, y falta el 28. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente seguros de no ser avergonzados en su venida. Ahora, el capítulo 4, versículo 1. ¿Estamos? 1, 2, 3. Queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino ustedes han oído que este viene y efectivamente da en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso del que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros no somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios nos escucha. No nos escucha. Sí distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Thank you. You may be seated. Gracias, pueden sentarse. And if you hadn't read your Bible this morning, there you go. Así que si no habían leído la palabra de Dios esta mañana, ya cumplieron. You're covered for the week. Ya están cubiertos por el resto de la semana. John is comparing and contrasting two different spirits in our passage today. En el pasaje que hoy estamos leyendo, Juan está comparando dos espíritus distintos. One spirit is from God, this Un espíritu es de Dios, which is the Spirit of God, que es el espíritu de Dios,
and one spirit is against God. y otro espíritu es en contra de Dios. This is the spirit of the Antichrist. Y este es el espíritu del anticristo. It is also evident Y that tam- these two spirits are similar enough Y también es evidente que son semejantes, that it will require discernment. que necesita tener discernimiento. John gives us three means by which we can discern the spirit of truth and the spirit of error. Juan nos da tres características para que nosotros podamos distinguir entre estos dos tipos de espíritus. One is by the anointing of the Holy Spirit. La primera es por la unción del Espíritu Okay. Santo, This is something given to you when you receive Christ. This is not something you do. y esto es algo que recibimos cuando aceptamos al Señor, no es algo que yo hice. The second one is, what do you believe about Jesus? La segunda característica es qué yo creo acerca de Jesús. The third one is, do you receive or reject the testimony of the apostles? Y la tercera es que si yo tomo o rechazo el testimonio de los apóstoles. So, like John, this morning I will be addressing the believers in the room, Entonces, como Juan, yo voy a hablar a los creyentes que están aquí en el those este who have salón, decided to follow and believe in Jesus. aquellos que decidieron creer y obedecer y seguir a Cristo. So, my desire is that this morning you leave equipped to discern the spirit of this age Así and the que spirit of God. Mi deseo es que este día salgas equipado para discernir cuál es el espíritu de Dios y cuál es el espíritu del mundo. Because my hope is that you will leave here wanting to love and serve Jesus, His church, and the lost with a greater passion. Porque mi deseo es que tú ames al Señor, a la iglesia y a los perdidos con una tremenda pasión. So we're going to spend most of our time today Así que vamos a looking pasar at mucho tiempo the second way we discern the spirits. viendo la segunda manera en que nosotros discernimos al espíritu. What do you believe about Jesus? ¿Qué nosotros creemos acerca de Jesús? So in our passage, John shows us several differences between the people who have the spirit of the Antichrist and people who have the spirit of God. Así que en el pasaje que leímos de Juan, él comienza a mostrarnos características de las personas que siguen el espíritu de Cristo y el espíritu del anticristo. So the spirit of the Antichrist, Así que el espíritu del anticristo, they leave the church. They go out. ellos se van de la iglesia. The spirit of God, people with the spirit of God, abide or dwell in the En church. cambio, y aquí lo traduje de inglés a inglés, las personas que están en el espíritu permanecen en la iglesia. The spirit of the Antichrist is from the world. El espíritu del anticristo es del mundo. And obviously the spirit of God is from God. Y obvio, el espíritu de Dios es de Dios. The spirit of the Antichrist speaks lies. El espíritu del anticristo habla mentiras. The spirit of Christ speaks truth. Y el espíritu de Dios habla verdad. The spirit of the Antichrist denies the testimony of the apostles. Y el espíritu del anticristo niega And the spirit el testimonio of y las palabras del God apóstol. receives it. En cambio, los del espíritu de Dios lo reciben el testimonio y las palabras de los So apóstoles. here's the question. Entonces, aquí viene la pregunta. What is the truth that is being denied or accepted about Jesus in the church during John's time? Entonces, vamos a ver cuál es la verdad que ellos están luchando y negando en el tiempo que Juan escribió esta carta. At the time this letter was written, there were a couple of false teachings about Jesus that were arising. En el momento que Juan escribió su carta, habían un par de doctrinas falsas que estaban rodeando a la iglesia. So Gnosticism and Es- Docetism el were just gnosticismo- beginning to develop. Es el gnosticismo y el docetismo. Okay? So here's what you need to know about what they were saying about Jesus. Yo quiero que ustedes sepan qué es lo que estas dos corrientes hablaban de Jesús. They believed the spiritual world Ellos creían en un mundo espiritual, was good and pure. era puro y bueno, Okay? But the material world was inherently evil. pero el mundo material era malo. In other words, En the otras body palabras, el cuerpo was evil. era malo. So they thought it would be scandalous and despicable to believe Entonces ellos pensaban
que era impensable y escandaloso de pensar that someone as pure as God would ever join with a body that was evil. que alguien tan puro y tan bueno como Dios se uniese al cuerpo que es malo. So instead of denying Christ existed, En vez de negar la existencia de Cristo, the Gnostics believed the body and the suffering was an illusion. It was like a magic trick. entonces ellos en vez de negar la deidad de Cristo, negaron y decían que el cuerpo era una ilusión. The other group of people, the Docetists, En cambio, los docetistas, they believed that Christ descended, or the Spirit of God came on Christ at his baptism, entonces el docetismo decía que el Espíritu de Dios vino en el momento del bautismo de Cristo and left him before he suffered and died. y lo dejó antes de que él sufriera y muriese en la cruz. So some might ask, why does it matter Entonces alguien de nosotros estará preguntando, sí, pero esto qué as long importa? as they believed in Christ? ¿Qué importa lo que crean en Dios o no? What is the importance of God's body? ¿Y cuál es la importancia del cuerpo de Cristo? Why does the body matter? ¿Y por qué el cuerpo es importante? Remember, John tells us in 1 John 4:2 Recuerden que Juan nos dijo en el capítulo 4, versículo 2, that one of the ways we test the Spirit is by whether or not they confess that Jesus came in the flesh. que una de las cosas que él decía para discernir que eran cristianos o no era que declararan que Jesús había venido en carne. So this is a big deal to John. Entonces, según Juan, esto es algo muy importante. John is probably 80, maybe 80 to 85 years old. Juan más o menos tendría entre 80 y 85 años. All the other apostles have died. Ya todo el resto de los apóstoles habían John has muerto. been boiled alive and survived. Juan había sido puesto en un caldero lleno de aceite y había sobrevivido. And he still thinks this is important. Y aún dice, después de haber sobrevivido a eso, dice, esto es importante. He is unwilling to compromise the idea and the belief that Jesus was in a body. Y aún después de pasar todo esto, él no se compromete ni un segundo a decir que Cristo vino en carne. Jesus becoming flesh is called the incarnation. La venida de Cristo, de Dios, en carne se llama la encarnación. Here's the first thing I want us to know. Y esta es la primera cosa que yo quiero que sepamos el día de hoy. The justice and love of God was satisfied in the incarnation. La justicia y el amor de Dios fueron satisfechos en la encarnación. This is why it matters. Y esto, por esto es que esto importa. Let me explain what I mean. Déjame explicarles algo. We must understand the ultimate problem that man faced if we have any hope of understanding the importance of the incarnation. Entendemos que esto es el problema más importante que hay si nosotros creemos en esto. Okay, so in the beginning, En the el Word principio, la palabra created all things. creó todas las cosas. The crown of his creation Y was la mankind. corona de la creación fue el ser humano. And he was created in the image of God. Y nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. They were rational, Eran racionales, incorrupt, and- incorruptibles, incorruptos and bodily beings. y seres con cuerpo. They were made for life with God. Fuimos creados para tener vida con Dios. And mankind represented him in all of creation. Y la humanidad representamos a Dios en toda la creación. But God gave man one command. Pero Dios le dio un mandamiento. Don't eat of the tree of the knowledge of good and evil. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. If they obeyed, Si tú obedeces, they live. van a vivir. If they rebel, Pero si se rebelan, they die. van a morir. This was the law and the decree of a good God. Esa fue la ley y el decreto de un buen Dios. He wanted his creation to share Él quería que su creación his compartiera su amor by choice por opción, como si fuera una opción, rather than coercion and force. en vez de forzarlos y manipularlos. Man rebelled. Pero el hombre They- se rebeló. Exchanged the Y- creator
for the creation. Y cambió al creador por la criatura. Because God is just and true to his word, man was doomed to die. Y porque Dios es fiel a su palabra y el hombre desobedeció, fue condenado a la muerte. The image of God La imagen de Dios was corrupted fue corrompida and defaced, y apartada, but it was not destroyed. pero no fue destruida. Man was met with a dilemma. He had a problem. Y el hombre comenzó a tener un dilema, un problema. They could not restore the image of God in them Ellos no podían restaurar la imagen de Dios, o la humanidad no podría restaurar la imagen de Dios en sí mismo, because they did not create it. porque ellos no fueron creados, ellos no se crearon a sí mismos. There was also another dilemma. Y hay otro dilema aquí. This is what Athanasius of Alexandria called the divine dilemma in his book in 318 AD. Esto fue algo que Alejandro de Alejandría escribió en el año 318 después de Cristo en un libro que se llamaba, what is the name? Athanasius Atanasio, on the Incarnation is his book. en el libro que se llama La Encarnación. Here's the dilemma. Este es el dilema, el problema. If God lets his image in man continue to descend into corruption and die, Si Dios dejara que el hombre siguiera corrompiéndose y muriese, how can we claim he is loving? ¿cómo podemos clamar o decir que Él es amoroso? How can we say he loves his creation if he just doesn't care and lets it die? ¿Cómo vamos a decir que Dios ama a su creación si nos deja morir en nuestros pecados? But if he ignores sin Pero si Él ignora el pecado and keeps man from death, y aleja al hombre de la muerte, then he is a liar and unjust. entonces Él no es justo y se hace mentiroso. Do we see the problem? ¿Sí ven el problema? ¿Ven el dilema? So, Así, the word that created man la misma palabra que creó al ser humano was the only one who could recreate man. es el único que podría recrear al ser humano. So when the word became flesh Así que and put cuando on a body, Cuando el verbo se hizo carne, tomó un cuerpo, he came showing that he came to redeem all of man. Él vino a mostrarnos que vino a salvar a toda la humanidad. Not just your mind, No solamente tu mente, not just your feelings, no solamente tus sentimientos, not just your soul, no solamente tu alma, but your body too. pero también tu cuerpo. He came to redeem all of man. Él vino a redimir todo lo que es la humanidad. Having a body is one of the things that makes us human. Tener un cuerpo es lo que nos hace humanos, una de las cosas que nos hace ser seres humanos. So Jesus, Así que Jesús, a man with a divine nature, un hombre con una naturaleza divina, recreates man in himself, recreó toda la humanidad en él mismo, en sí mismo, satisfies the justice of God through his death on the cross, satisfaciendo la justicia divina en la cruz and swallows up the death we deserve in his resurrection. y tragándose la muerte que nosotros merecíamos a través de la resurrección. So the Son of God came to us in a body. Así que el Hijo de Dios vino a un cuerpo He lived for us in a body. y Él vivió por nosotros en ese cuerpo He showed his love to us in a body. y Él mostró su amor en un cuerpo He died for us y Él murió por nosotros in a body. en un cuerpo And he resurrected y Él resucitó in en un a cuerpo. body. En un cuerpo. There's another commonly overlooked reason the incarnation is important. Y hay otra razón por la que decir que la encarnación es súper importante. Let me start by asking you a question. Déjame comenzar haciéndote esta pregunta. I like questions. A mí me encantan las preguntas. I'm a teacher, Yo soy un maestro
And I think if you ask enough questions, Y si yo entiendo que si yo hago las preguntas suficientes, you find some interesting truth. tú vas a encontrar unas respuestas interesantes. Why do humans like sad stories, songs, and movies? ¿Por qué crees que a los humanos nos gustan las historias, las canciones tristes y las películas? Isn't that fascinating? ¿No es fascinante el hecho que nos guste eso? A couple goes through a really bad breakup. Esa persona, esa pareja que cortaron de una manera bien fea They feel awful. y se sienten bien mal. So what do? ¿Y qué van a hacer? Let's turn on some Taylor Swift. Vamos a poner Taylor Swift. I'm just kidding. Don't do that. It won't No, help. no hagas eso. Era solamente un chiste. A book I've been reading about art and its connection to faith proposed this question to me a few weeks ago. Yo estaba leyendo un libro sobre el arte y esto me ayudó hace un par de semanas a pensar. Here's the reality. Y esta es la realidad. We relate to the brokenness and suffering found in the story. Creo que We relate to the sadness and brokenness in the sí, story. a menudo contamos nuestra historia más triste como una forma de protesta. Not yet. Not yet. No, esa no es. Not yet. We'll Esa get todavía there. no. It's a Go great back, quote. sorry. Yeah, it's okay. So here's the reason why we watch Esa sad es stories. la razón por la que nosotros escuchamos esa música, vemos estas películas. One, Primero, we relate to the suffering porque and the nosotros pain nos in it. podemos identificar con el sufrimiento ajeno. But what great stories do, Pero lo que las grandes historias, las buenas historias hacen, they give us hope nos dan esperanza in the beauty that can be produced from the suffering and pain. y nos muestran esa belleza que solamente puede nacer del sufrimiento. It's not that we love feeling sad. No es que amamos sentirnos tristes, What we hope is there is someone who can relate sino que, o que alguien se pueda identificar con nosotros, and hope that it will be okay. pero que la esperanza te hace que vas a estar bien. So in some ways, Así que en alguna manera these stories help us practice finding hope and beauty in suffering. nos ayudan a encontrar belleza en medio del sufrimiento y de las cosas feas. Sad stories, songs, and movies Historias tristes, canciones y películas can bridge the gap pueden cubrir ese hueco, ese vacío between our suffering entre nuestro sufrimiento and beauty and hope. y la belleza y la esperanza. In Russ Ramsey, that was the quote up here, Ahora sí, vamos a hablar, Juancito, de wrote a book called Van Gogh Has a Broken Heart. Ramsey Ross, en el libro Van Gogh tenía el corazón roto, el corazón partido. And you can read that for Mira them. lo que decía, a menudo contamos nuestras historias más tristes como una forma de protesta, como una manera de decir, mira, qué belleza surgió de este naufragio de vida. Qué fe nació en esta espiral de desesperación. Qué esperanza se levantó en esta noche más oscura. Qué rescate apareció sobre la colina justo cuando parecía que todo estaba perdido. Tanto de lo bello nace el sufrimiento. Damos algo de sentido a la ruptura y al dolor al mirar la belleza que producen. So here's what he's saying. He said, Básicamente lo que está diciendo es, I'll go ahead and read it for English in English Speak it, here. It yes, says, we please. often tell our saddest stories as a form of protest, as a way of saying, look at what beauty came from this wreck of life, what faith was born from this spiral of despair, what hope rose up in this darkest night, what rescue crested the hill just when it seemed all was lost. So much beauty is born out of suffering. We make some sense of brokenness and pain by looking at the beauty they produced. So man was steeped in brokenness and suffering. nosotros estamos acostumbrados a sufrimiento, a ese We- dolor. We were dead in our trespasses and Nosotros sins. estamos muertos de nuestros pecados. So how in the world Así que ¿cómo were we to relate to a flawless, perfect, holy God? nos podemos identificar en un Dios tan santo, tan perfecto?
how could we find hope and beauty? ¿Cómo podemos encontrar In esperanza y belleza en Él? Enter Jesus. Y es cuando entra Jesús. He steps into the tragedy of man, Y Él entra en la tragedia del hombre. not even as a fully mature person, Ni siquiera como un hombre ya plenamente maduro, but as a child. pero como un niño. Why as a child? ¿Por qué un niño? So that we could relate to him, Para que pudieran identificarse con Él. so that we might relate to him as children. Para que pudiéramos identificarnos Teens. como niños, como Or adolescentes o como adultos. He dealt with everyday humiliations of being a human. Él sufrió y entiende cada desprecio de ser un ser humano. Have you thought about this? ¿Has pensado alguna vez The Son of God que el Hijo de Dios dealt with mosquito bites. sufrió con una mosquitera a veces? A bad teacher, Sufrió con un mal profesor en la escuela. misplaced items, puberty, Con cosas de la pubertad, con problemas de la pubertad. a stuffy nose, Una nariz como mocosa. or how about just the everyday humiliation of God in the flesh having to take a bathroom break? Imagínate la humillación de ser el Hijo de Dios y tener que ir al baño cada tanto que tenemos ganas. Now listen, sounds funny, right? Suena chistoso, ¿verdad? But how humiliating would that be if you were God? Pero qué humillante tiene que ser eso si tú fuiste Dios, si eres Dios. He put on a body. Y Él se puso un cuerpo. And here's what I want you to hear is number 2. Y este es el punto número 2, la idea número 2 que quiero que tú escuches. el He día put de hoy. on a body because the just and loving God wanted to relate to you in the incarnation. El Dios justo y amoroso se hizo cercano y comprensible a través de la encarnación. He bridged the gap between our suffering and our pain and beauty and hope. Él hizo un puente entre nuestra vergüenza, nuestro dolor y la belleza. The incarnation matters La encarnación es importante because how am I supposed to relate porque to cómo God yo me voy a identificar con un Dios without the suffering of Jesus? sin el sufrimiento de Cristo. The one who can relate to my suffering El único que puede entender mi sufrimiento, but give me hope pero Él me da esperanza in life, en la vida, in his love. en su amor. Lastly, I want to say this. Y por último quiero recordarte esto. Jesus still loves us in a body. Jesús todavía nos ama con nuestro cuerpo. He still relates to us in a body. Él todavía se identifica con nosotros. He still restores us in a body. Él todavía nos restaura en nuestro cuerpo. 1 Corinthians 12 says that Primera his de Corintios church dice que su iglesia, is now his body. ahora la iglesia es su cuerpo. Here's what I want you to hear. Yo quiero que tú escuches esto. God incarnate Dios encarnó. is Jesus. La encarnación de Dios es Jesús. Jesus incarnate is the church. La encarnación de Jesús es la iglesia. So the just and loving God walks with us in the incarnation. El Dios justo y amoroso, este es mi tercer pensamiento, camina con nosotros en la encarnación. It was true 2,000 years ago. Eso fue una realidad, una verdad hace 2000 años, It's true today. pero también es una verdad el día de hoy. So have we over personalized our walk with God? Cuando nosotros superpersonalizamos nuestro caminar con Cristo, It's just me and Jesus. es solamente Jesús y yo. In John's time, En los tiempos de Juan, the people rising up with heresy la gente se levantaba con herejías were saying, y decían, I like Jesus, a mí me gusta, y podían decir, a mí me gusta Jesús, I just don't like the idea of his body. pero no me gusta la idea de que tenga un cuerpo. The spirit of the Antichrist today Y el espíritu del anticristo del día de hoy
says, I like Jesus, Dios dice, a mí me gusta Jesús, I don't like his church. pero no me gusta su iglesia. It's the same spirit Es el mismo espíritu today. el día de hoy. Do you approach the church like that? ¿Tú te acercarías a la iglesia así? Or is the church a place that we come to just hang out for 2 hours on a Sunday? ¿O la iglesia es simplemente un lugar donde tú vienes a pasar un tiempo los domingos? Or do I look at the church and I say, this is where I find hope in O tú suffering? miras a la iglesia y es donde tú dices, aquí es donde yo encuentro esperanza. This is the place where I find beauty in my pain. Y este es el lugar donde yo encuentro belleza a través de mi dolor. This is the place where I come and sit with life in a world of death. Y aquí es donde yo me siento con vida en medio de este mundo de muerte. This is a place where I come to serve and love on Jesus' body. Y este es el lugar donde yo sirvo con amor al cuerpo de Cristo. Or do I come to church O yo vengo a la iglesia to take? para tomar. Do I come Yo into vengo a la the Father's iglesia, house a la casa del Padre. and say, I want his son to serve me now? Yo quiero que el hijo venga y me sirva a mí. Is that how we approach the body? Así es como nosotros nos acercamos al cuerpo de Cristo. Do we understand Nosotros entendemos the beauty, la the belleza, grace, la gracia and the power y el poder that can be found que puede ser in encontrado God's body en el cuerpo de Cristo today? el día de hoy. You have the opportunity to be part of that. Tú tienes la oportunidad de ser parte de eso hoy. And he says, you're a member Tú eres un miembro with a purpose. con propósito. Because I came in a body. Porque yo vine en cuerpo I lived a life that you could relate to. y viví una vida que tú te podrías identificar con ella. I walked through the death you deserve Y yo caminé por medio de la muerte que tú merecías so you could walk in resurrection now. para que tú hoy puedas caminar en la resurrección. So here's the challenge. Y aquí está el desafío. I'm going to have some things up on the screen. I like to be very practical. Yo quiero ser muy práctico con lo que vamos a cerrar el día de hoy. And if we don't have it on the screen, we Yeah, can. we We got do. it. Okay. I've separated some things into different categories for Yo us. separé esto en diferentes categorías. If you have your phone, you can take pictures of this. Sí, sí. It's going to be a lot on here, okay? Y si no, lo voy a pasar al grupo de WhatsApp y todo para. And I'm not going to go through every single one of them. Y no vamos a hablar de cada una de ellas. But Amen. maybe I have different categories here of encouragement Pero and aquí presence, hay varias categorías, como por ejemplo ánimo y presencia, hospitality and help, hospitalidad y ayuda, worship and ministry support, adoración y apoyo ministerial, spiritual investment into people, inversión espiritual en personas, quiet acts of service. actos silenciosos de I'm not servicio. in it so that you praise me. I'm in it because I love you, because Christ loved me. Yo estoy aquí no para que tú me ames, sino porque Dios te ama a ti. These hands can be the hands that Christ uses. Estas pueden ser las manos que Jesús use. These ears can be the ears that Christ uses to listen to someone suffering. Estas son los oídos que Jesús puede utilizar para escuchar el sufrimiento de This otros. body can Este be the cuerpo body that puede ser sits un with cuerpo somebody in mourning. Que puede acompañar a las personas que están en medio del dolor, del duelo. How awesome is it that we Qué get increíble to es be the image of God on earth, representing Him to a broken world. somos la imagen del Dios para un mundo que está quebrado el día de hoy. If you are not a child of God Y si tú no eres un hijo de Dios and you're here out of curiosity, maybe desperation, or someone invited you, tal vez estás aquí por desesperación, por alguien que te invitó, here's what I want you to hear. yo quiero que escuches esto claramente. Jesus wants to walk with you Jesús quiere caminar contigo in His body en su cuerpo, starting today. comenzando el día de hoy. Jesus understands your experience.
Jesús entiende tu experiencia, He relates to your suffering. Él entiende tu sufrimiento. Jesus is the Son of God come in the flesh. Jesús es el Hijo de Dios en carne. He defeated death in the flesh. Él defendió la muerte, venció la muerte en la carne. And He wants to give you life Y Él quiere darte vida in the flesh. en la carne. Eternal life doesn't start when we die. La vida eterna no comienza cuando moramos. Eternal life begins the moment you receive Jesus Christ. La vida eterna comienza cuando tú recibes a Jesús. I've already started my eternity. Ya yo comencé mi eternidad. You can't take my life because you didn't give it. Tú puedes tomar mi vida porque no es tuya. I don't have to fear death because Ya no when tengo que this tener body miedo. dies, He's going to resurrect it. Porque cuando me quiten la vida voy a tener resurrección. So I live my life Así que yo vivo mi vida for you. para ti. He's got me. Porque Él me tiene. I won't spend my life protecting and providing for myself. Yo no voy a pasar mi vida protegiendo y proveyendo para mí mismo. I'll trust my Father and Yo His confío Son. en mi Padre. I want to spend my life Y yo voy a gastar mi vida, giving my body, mind, and soul dar mi cuerpo, mi alma y mi mente to others a otros in the same way my Savior en la misma manera que mi Salvador gave His body, mind, and spirit. dio su vida por mí. God is calling everyone in this room Dios está llamando a cada uno de nosotros en este momento to do something que hagamos algo in light of the truth a la luz de la verdad que hemos recibido of Jesus' incarnation. con la encarnación de Cristo. The only question, La única pregunta, will you obey? ¿vas a obedecer? Will you answer? ¿Vas a responder? And will you come and receive the love and grace and beauty of Christ